Bueno, Pablo escribe esta carta a los tesalonicenses. Ustedes saben que sea esta carta la primera que escribió Pablo. Si no es esta, es la de Gálatas, pero muy probablemente sea esta, lo que indica que sería el primer escrito del Nuevo Testamento y tiene una importancia entonces crucial. Pablo está en Corinto cuando la escribe, en su segundo viaje misionero, y sabemos que, en el capítulo 1 vemos la gratitud de Pablo por la obra de Dios en Tesalónica, porque él había quedado muy preocupado, porque pudo estar muy poco tiempo ahí, predicando, enseñando, tal vez 3 semanas, seguramente un poco más, pero no mucho más. Y bueno, la iglesia ya desde el comienzo sufrió persecución en Tesalónica, primero de parte de los judíos, ahora vamos a ver que también de parte de los gentiles. Entonces, esta iglesia nació con una gran oposición, los hermanos tuvieron poca enseñanza, sin embargo, el Espíritu Santo obró de tal manera que eran, dice Pablo, imitadores de él y de sus colaboradores, imitadores de Cristo, en el sentido de que ellos estaban dispuestos a sufrir por el Señor y se transformaron en ejemplo. Y a donde Pablo iba, se hablaba de lo que había ocurrido en Tesalónica, el cambio tremendo que habían tenido los hermanos, que se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Y a él servían, al Dios verdadero, y esperaban, dice, con esperanza, la venida del Señor, y dando mucho fruto, dicen, obras de fe, de amor y de constancia. Y evidentemente, Pablo, como decía, está muy agradecido, y por eso comienza la carta de esta manera, pero en Tesalónica todavía quedan esos enemigos que sembraban calumnias contra Pablo y su ministerio, con el propósito de minar la fe de estos nuevos creyentes. Para arruinar el mensaje, para ensuciar el mensaje, el método de ellos era, calumniar a Pablo, ensuciarlo a él. Entonces decían que él era un charlatán, que solamente buscaba poder, dinero, influencia sobre ellos, que él enseñaba ideas nuevas, ideas propias, mentirosas, y que, cuando tuvieron problemas huyeron como cobardes, y que después no volvió a Tesalónica a enfrentar esos problemas, que en definitiva que no era una persona digna de confianza. Entonces Pablo, en este segundo capítulo, debe defenderse, pero no por el hecho de que, se defiende por algo personal. Viste como decía un gran predicador, si me critican, se quedan cortos, si me conocieran. Pablo no se defendía porque sí, porque se ofendía personalmente, sino porque sabía que necesitaba defenderse para guardar el Evangelio, para guardar la limpieza del Evangelio. Entonces, con ese propósito, él comienza diciendo, vamos a leer desde el versículo 1 al 12. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones.
Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Entonces Pablo comienza esta defensa diciendo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esto era algo que los tesalonicenses sabían. Ahora, la Reina Valera parece que estuviera diciendo Pablo que los tesalonicenses sabían que la visita había resultado exitosa, había tenido fruto. Y eso era evidente, no había por qué afirmarlo, porque ellos mismos habían sido, los tesalonicenses habían sido fruto de esa visita. Lo más seguro es que la traducción correcta sea nuestra visita a vosotros no fue con manos vacías. Esa sería la traducción literal. No fue con las manos vacías. Entonces, lo que decían sus enemigos es que Pablo había llegado a Tesalónica para quitarles, para quedarse con lo que era de ellos. Y Pablo está diciendo, no, es todo lo contrario. Nosotros vinimos a entregarles, no vinimos con las manos vacías. Vinimos con cosas muy valiosas, con un tesoro muy grande, que no es nada menos que la palabra de Dios. Y ellos tenían que saber que no tuvieron ninguna otra intención mala, porque venían de Filipos, donde habían sido ultrajados, perseguidos, así les dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarlos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Dice, piensen de dónde veníamos, de Filipos. En Filipos, ustedes saben que, bueno, debido a que Pablo en una ocasión, ya cansado de una chica, una joven que tenía un espíritu inmundo y que iba detrás de ellos gritando, estos son siervos de Dios. Bueno, en una ocasión Pablo reprende al demonio que tenía esa chica, que daba gran ganancia a sus amos, dice. Estos amos lo denunciaron y, bueno, en definitiva Pablo y Silas y Silvano fueron condenados sin pasar por juicio. Y los azotaron con varas. Esto es una violencia tremenda, o sea, quiere decir que los desnudaron, los ataron, les dieron estos varazos en sus espaldas, los llevaron a una prisión, la más profunda, dice, y pusieron sus pies en cepo. Bueno, sabemos cómo Dios se manifestó y todo, ¿no? Pero realmente esa experiencia para cualquiera hubiera sido suficiente como para volver para atrás o para dejar todo. Pero Pablo dice, nosotros tuvimos denuedo, no en ellos mismos, en el Señor, tuvimos coraje, o sea, Dios le dio el coraje para seguir adelante. Uno puede decir, qué ganas de seguir adelante, ¿no? Después de todo lo que sufrieron. Bueno, Pablo dice, después de eso, si llegamos a Tesalónica, no fue con el ánimo de quedarnos con algo. Si después de eso fuimos a Tesalónica, obviamente que fue para predicar la verdad. ¿Qué otra motivación puede haber en ellos? Porque en Tesalónica también sufrieron oposición.
Entonces dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ellos obedecían lo que Cristo había mandado a sus discípulos. En Mateo 10:23 dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo de Hombre. Y eso es lo que hacía Pablo y sus discípulos. Bueno, en Filipos fueron ultrajados, cuando los liberaron, fueron a Tesalónica, y en Tesalónica también los echaron y bueno, siguieron en Berea y así era la historia de Pablo y sus discípulos. El propósito de ellos era anunciar el Evangelio de Dios y a eso fueron a Tesalónica y en medio de gran oposición. Quiere decir que los que tenían intereses malos no eran ellos, eran justamente esos que se oponían a su ministerio. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. La exhortación, y nosotros cuando leemos exhortación, ¿en qué pensamos? ¿Qué idea se nos viene a la cabeza? ¿Qué es una exhortación? Una corrección, un reto. Pero esa es una de las definiciones de exhortación, porque también exhortar quiere decir estimular. Y también quiere decir rogar. Y esta es la idea que Pablo está transmitiendo, porque nosotros rogamos, nuestro ruego sería, no procedió de error, ni de impureza, ni por engaño. Ellos le rogaban, no imponían a la gente, sino que rogaban a las personas que se arrepientan y crean en el Evangelio. Segunda de Corintios 5:20, el apóstol escribe, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, Pablo hablaba a la gente, no con dureza, sino con dulzura, y no imponiendo, sino rogando. Y sus enemigos, que querían ensuciar el mensaje, entonces decían que Pablo, que la exhortación de Pablo provenía del error, de la impureza y del engaño. Y Pablo, por eso, dice, no es así. No es así. Porque ellos estaban predicando nada menos que el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios no proviene del error. No es un mensaje falso ni un mensaje equivocado. Tampoco proviene de la impureza, como decían sus enemigos. Y cuando habla de impurezas, algunos comentaristas entienden que lo estaban acusando de algún pecado sexual. Y fundamentan esto porque en Hechos 17:4 leemos, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. ¿Qué Ezequiel dijo? Hechos 17:4. 17:4. Sí, y mujeres nobles no pocas. Entonces, algunos comentaristas piensan que debido a que había muchas mujeres alrededor de Pablo, lo acusaban de impureza sexual, pero no tiene mucho que ver con el contexto. Lo más seguro es que lo acusaran de codicia, de codicia por el dinero, ansias de poder, que era lo que en realidad buscaban todos los oradores itinerantes. Y también lo acusaban de que su exhortación provenía del engaño. Esto quiere decir que ellos hacían trucos engañosos para que la gente los aceptara. Todas estas cosas eran comunes en los predicadores que pasaban por Tesalónica. Pero cuando digo predicadores no estoy diciendo predicadores del Evangelio, porque era un lugar
era un crisol, digamos, de culturas. Tesalónica, ya lo hablamos, estaba de paso de la vía de Ignacio o Ignata, que era una carretera, una ruta que comunicaba el este con el oeste, una ruta, empedrada, en muy buenas condiciones, muy concurrida, y aparte tenía puerto, un puerto internacional, por así decir. Entonces había gente de todos lados, y había todo tipo de religiones y creencias en Tesalónica. Había templos a los dioses del Olimpo, a Hércules, que no era un dios, era un hombre, pero tenía su templo, a Zeus, templos a dioses del folclore griego, Dionisio, que era el dios del vino y del sexo, templos a dioses egipcios, como Isis, estaban también los judíos, que tenían sus sinagogas. Entonces había todo tipo de predicadores, en las calles, en las plazas, en todo lugar. Y todos tenían en común que buscaban su propio beneficio, que buscaban impactar a la gente para que los escuche. Y muchos usaban trucos. Entonces decían, Pablo era uno más que pasó por acá, y su propósito era oportunista, era quedarse con el dinero de la gente y tener influencia sobre ellos. Pero Pablo dice, no fue ni por error, ni por impureza, ni por engaño, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y acá Pablo dice punto por punto, no fue por error, sino que Dios nos confió el Evangelio. No provenía de ningún error. El Evangelio que proviene de Dios. Y fuimos aprobados, dice Pablo, por Dios, para predicarlo. Él se los confió. Y así leemos en Hechos 9:15, a ver si recuerdan en qué ocasión se dijeron estas palabras. Hechos 9:15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ananías, claro, Ananías que tenía miedo de ir a orar por Pablo. Y en 1 Timoteo 1:12 leemos, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Entonces, fue Dios quien los aprobó. Y Pablo dice que así hablaron a los tesalonicenses y así seguían hablando, dice. Sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Hablaron en ese entonces y seguían hablando, ahora que estaban en Corinto, seguían hablando ese mismo Evangelio, ese mismo mensaje. Así que esto, lejos de proceder del error, procedía de Dios mismo. No había ninguna clase de motivación egoísta. Ellos no buscaban agradar a los hombres. Gálatas 1:10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Porque si vos buscás agradar a los hombres, vas a halagarlos. Vos vas a, ¿entraste alguna vez a una concesionaria de autos? Vos entrás y te sentís el mejor amigo del vendedor, porque te dice, te habla como si te conociera de toda la vida, porque busca agradarte, busca que te sientas cómodo. Y así son los predicadores que buscan sacar algo de la gente. Cuando un predicador quiere manipular, tiene algún interés, sobre todo económico, de otro tipo, va a hablar palabras agradables. Nunca le va a decir arrepiéntanse. Nunca le van a decir
sos un pecador. Solamente alguien que predica el Evangelio de Dios es capaz de decir una cosa así. La motivación de Pablo no era agradar a los hombres, sino agradar a Dios. Una motivación mucho, pero mucho más elevada. Dios que pesa los corazones. Aquel a quien nadie puede engañar. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Salmo 7:9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. El Salmo 139:23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. El ojo humano no puede discernir lo que hay en el corazón de las personas. Al hombre se lo puede engañar. 1 Samuel 16:7: porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que si hay un mal negocio en este mundo, es predicar el engaño, predicar error, como viniendo de Dios. Es preferible que seas un ladrón, que seas, dedícate a cualquier otra cosa, pero no prediques un evangelio falso como que viene de Dios, porque Él pesa los corazones y Él asegura que para los que hacen eso habrá mayor condenación. Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, qué mal negocio es ser Maldonado, el apóstol entre comillas, qué mal negocio es ser Cash Luna, qué mal negocio es ser un pastor de Bahía Blanca o de Punta Alta que predica engaño, por más que su iglesia sea numerosa, porque va a tener que dar cuentas y para ellos habrá mayor condenación. Agradar a Dios y no a los hombres no solamente debe ser la meta de Pablo, de sus colaboradores, sino de todo creyente. Todo cristiano tiene que tener ese propósito, esa meta, más allá de que, va a tener presiones sociales, que va a fallar a las expectativas de otros, que, va a tener que sufrir rechazo. El Señor Jesús dijo: si alguno viene a mí, Lucas 14:26, y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es claro, no hay un término medio. El Señor dice: no puede ser mi discípulo. Entonces, hermanos, Dios no puede ser una parte de la vida del creyente. No es así. Tampoco puede ser una parte importante en la vida del creyente. Tampoco es así. Dios tiene que ser todo en la vida del creyente. Todo. Lo primero. Tener el nivel supremo en la vida del creyente. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es ser un verdadero creyente. El salmista escribió, Salmo 73:25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y Pablo continúa en su defensa diciendo, que sus enemigos hablan de que su exhortación provenía de la impureza, pero esto no era así. Dice: porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. No había intenciones inmundas en Pablo.
Si hubiera tenido intenciones inmundas, bueno, hubiera, como decíamos recién, hubiera tratado de encantar a la gente, como hacían los charlatanes. Pero él no ocultaba avaricia. Los que hablan palabras lisonjeras, esos ocultan avaricia. Y Pablo dice, Dios es testigo. Dios es el supremo testigo. Segunda de Pedro 2:1, así dice el apóstol Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Guárdense todos esos. Vuélvanse de sus caminos, todos aquellos que hablan palabras lisonjeras, que no quieren ofender con un evangelio que habla de infierno y de pecado, de condenación. No, eso no trae multitudes, claro, pero es la verdad. Y la gente necesita la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No necesitan mentiras. Ni buscamos gloria de los hombres, dice Pablo, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. No buscaban engañar a nadie. Y ellos no se presentaban como los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, con palabras grandilocuentes, no buscaban elogios fastuosos, el siervo del Dios Altísimo, el ungido del Señor, el siervo de Jehová. Su satisfacción provenía de su relación con el Señor Jesús, no de los elogios de la gente. Jamás usó de su posición para demandar honores o retribución. Fíjate que lo que dice, antes que eso, antes fuimos tiernos con vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces, Pablo dice, no buscamos la gloria de los hombres, no buscamos sacarles nada, al contrario, antes fuimos tiernos con vosotros. La palabra que dice, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, la palabra esa carga es formidable, la traducción. Y es como un juego de palabras, no fuimos formidables, fuimos amables, porque tiernos también se puede traducir como amable. Entonces el juego de palabras al castellano sería más o menos así. Formidable, no fuimos formidables, fuimos amables. Como la nodriza cuida con ternura a sus propios hijos. Y si hay una figura de amor, bueno, acá la tenés. Porque la nodriza era la que se encargaba de cuidar a los hijos de otros. La nodriza, por lo general, era una esclava que cuidaba al hijo de su dueño, y obviamente que los dueños esperaban que lo haga con mucho amor. Ahora esta nodriza, que era muy amorosa, cuidaba a sus propios hijos. ¿Cuánto amor podría ser? Si era amorosa con los hijos de los demás, te imaginás con sus propios hijos. Bueno, así cuidaba Pablo a los tesalonicenses, con muchísimo amor. Los cuidaba como una madre extremadamente amorosa. Y fíjate cómo describe ese amor, ¿no? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces se entiende cómo fue que el Evangelio obraba a través de Pablo, cómo el Espíritu Santo lo usaba. Porque él
predicaba la verdad, pero lo hacía con el más tierno amor. A veces pensamos que la predicación con poder es una predicación con palabras duras y parados en... No, Pablo era tierno como una nodriza con sus hijos, con tanta ternura. Y esta combinación, en el poder del Espíritu Santo, por supuesto, porque ahí está, es que producía este efecto. Y la palabra afecto, tan grande es nuestro afecto por nosotros, la palabra afecto es mejor traducida como anhelo. Tan grande es nuestro anhelo por vosotros. ¿Y por qué Pablo emplea esta palabra? Porque los enemigos decían que Pablo anhelaba quitarles cosas. O sea que Pablo se acercaba a los creyentes a los tesalonicenses con el propósito de sacarles cosas. Ese era su anhelo. Pero Pablo dice, no, nuestro anhelo no era por las cosas de ustedes, sino por ustedes mismos. Y no para sacarles, sino para entregarles lo más valioso que ellos tenían, que era no solo el Evangelio de Dios, sino que también sus propias vidas, entregarse por completo. Realmente Pablo amaba a los creyentes de Tesalónica, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. Porque sigue con el tema de que ellos no fueron a sacarles nada. Dice, acuérdense cómo fuimos a ustedes. Trabajando de noche y de día, con trabajo dice, y fatiga. Trabajando de noche y de día quiere decir que se levantaban bien temprano cuando era de noche y trabajaban hasta avanzado el día para sostenerse a sí mismos. Y ellos, vos sabés que Pablo fabricaba tiendas, carpas. Entonces, trabajaban con sus propias manos para no ser gravosos a estos jóvenes creyentes. Justamente lo contrario que hacían todos los demás predicadores itinerantes, que reclamaban que se los sostenga y que se les pague. Ellos no. Pablo nunca quería ser gravoso en una obra nueva. Dice en Tito 1:10, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Eso hacían los mentirosos. Pero Pablo no buscaba sus bienes, los buscaba a ellos, los amaban a ellos. Él no aceptaba, no buscaba que se los sostenga, al contrario, de las iglesias establecidas, él aceptaba que los sostengan. Por eso, mientras estuvo en Tesalónica, aparte de su trabajo con las manos, él fue sostenido por la iglesia de Filipos. Dice Filipenses 4:15, él escribiendo a los filipenses, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, mientras estuvo en Tesalónica, él aceptó el sostén de la iglesia en Filipos, que ya era bastante nueva igual, pero ahora no estaba en Filipos, ahora estaba en Tesalónica y aceptaba las donaciones de la iglesia de Filipos. Él sostenía, él enseñaba que hay que sostener a los ministros, pero nunca en una iglesia que estaba recién empezando. 1 Corintios 9:7 dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? No. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Cuando llegó a Corinto, tuvo la misma conducta. No aceptaba que los corintios
lo sostengan, y era sostenido, bueno, en este caso también por la iglesia de Filipos. Mirá como dice los Corintios, 2 Corintios 11:8. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Recibía de otras iglesias, pero no en este caso de los Corintios. Pero aún, a pesar del cuidado que tenía Pablo con los nuevos creyentes, bueno, recibía críticas. Y se lo acusaba de egoísmo, de codicia, pero Pablo dice, ustedes conocen el trabajo y fatiga, que día y noche nosotros trabajábamos con un solo propósito, predicarles el Evangelio. O sea, trabajaban día, noche y día, y además había una tremenda oposición. ¿Qué ganancia había en todas esas cosas? Pero bueno, todo ese esfuerzo que Pablo y sus colaboradores hacían no provenían de sus fuerzas. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese esfuerzo no era para alcanzar bienes terrenales. Mateo 16:19 dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. ¿Querés que te haga una pregunta? O mejor no. ¿Cuál es tu mayor tesoro? ¿Es el Evangelio un tesoro para vos? ¿Un gran tesoro? ¿El mayor tesoro? Y si querés te pregunto otra cosa. ¿A qué o a quién le dedicás tu esfuerzo? ¿A quién o a qué le dedicás tu esfuerzo? Continúa Pablo. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Vosotros sois testigos. Pablo no tenía ningún problema en que examinen su vida. Ya habíamos visto el miércoles pasado que él incluso animaba a que lo imiten. Porque claro que él busca la gloria de Dios y que la gente vea a Jesús. Pero él también decía que, o estaba confiado de que mirándolo a él, la gente podría levantar la vista al Señor. Es muy común escuchar a predicadores que dicen, no me miren a mí, miren a Jesús. No está tan correcto eso. Parece muy espiritual. Pero en realidad sí hay que mirar al predicador. Y el predicador debería ser ejemplo. En realidad todo creyente debería ser un ejemplo digno de imitar. Y Pablo decía, Dios es testigo. Y fíjate, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Los tesalonicenses y Dios eran testigos, te vuelvo a leer, de cuán santa, o sea, cuán consagrada, cuán dedicada era la vida de Pablo y de sus colaboradores, cuán justa, buscando siempre la voluntad de Dios. El Señor Jesús dice, buscan primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Entonces Pablo buscaba eso, Timoteo, Silas buscaban eso, no las añadiduras, eso vendrán. Dios sabe de qué tenemos necesidad, buscar la voluntad de Dios, el reino de Dios y su justicia.
e irreprensiblemente, sin reproche. Entonces, al ver a las personas, o sea, ver a Pablo, a Silvano y Timoteo, conduciéndose así, escuchando su prédica y viendo su conducta santa, justa, irreprochable, irreprensible, entonces no había nada que hablar contra ellos. Esa es la manera en que no solamente ellos se tienen que conducir, todo creyente se tiene que conducir así. Y especialmente, claro, todo ministro. 1 Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces eso, no me miren a mí, miren a Jesús. Según la Escritura, sí hay que mirar. Primera de Pedro 5:1 le dice Pedro a los pastores, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Así que, ¿cómo se ven conducidos Pablo, Silvano y Timoteo con los creyentes de Tesalónica y cómo vieron ellos que se conducían? Bueno, ya había dicho, y con el amor de una nodriza, de una madre muy amorosa con sus hijos. Ahora habla de que los habían amado, lo habían tratado como el padre a sus hijos. Dice, como el padre a sus hijos exhortamos y consolamos. Con mucha dedicación, estamos hablando de niños recién nacidos, creyentes recién nacidos, como niños, como bebitos lo trataban, exhortando y consolando a cada uno en su necesidad, de manera general y de manera particular. Y todo con el propósito de que pudieran andar como es digno de Dios. ¿Cómo es digno? ¿Cómo es andar? ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es digno de Dios? Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así. Dando fruto, buscando agradarle y creciendo en el conocimiento. Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Que andéis dignos como hijos de Dios, que andéis dignos como creyentes, como miembros de la familia de Dios, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice que Dios, andar como es digno de Dios, quien nos llamó, dice, a su reino y gloria. Entonces, esto significa que andar como es digno de Dios es someterse completamente a su reinado, quien nos llamó a su reino, entonces, completamente a su reinado. No en lo que nos conviene, no en lo que nos gusta, completamente. De esa manera, su gloria se refleja en los corazones y las vidas de los creyentes. Para eso nos llamó. Amén. Amén.